Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Marina Mejía Sánchez, mejor conocida en el mundo del podcast como Ashtaba Mejía. Actualmente soy estudiante del primer semestre de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. El motivo de la elección de la carrera es mi interés porque en algún momento de la vida tuve la oportunidad de ir a una visita al Instituto Mexicano de la Radio, mejor conocido como el IMED, cuando estaba en la primaria, y el ver cómo funcionaba me dejó completamente impactada. Siempre fui fan de la radio y hasta el día de hoy es algo que consumo constantemente. Y sí, aunque parezca un poco romántico el sueño de algún día ser yo quien esté en una cabina de radio, pues bueno, ahí vamos. Los años pasaron y a medida de que fui creciendo, pues mi enfoque y mis intereses me llevaron por otro camino completamente distinto. Pero fue durante la pandemia del 2020, del 2020, cuando descubrí el mundo del podcast, lo que me permitió poder volver a reconectar con esta pasión. Y hoy, con el conocimiento adquirido en la carrera, quiero profundizar un poco más en este campo. La importancia de la carrera de Ciencias de la Comunicación para mí es fundamental porque eh, crea una formación profesional para poder influir en la sociedad y a través de la creación y la distribución de contenidos. También como comunicólogos tenemos la responsabilidad y la ética de transmitir información que sea veraz y que impacte de forma positiva en la audiencia. Esta carrera no solo se enfoca en los aspectos técnicos de la comunicación, sino que también en el análisis crítico de los mensajes que circulan en los medios. En un mundo de intercomunicación donde los medios son una fuente principal de información, los comunicólogos dependemos o tenemos un papel muy principal para garantizar que el contenido llegue a audiencias de manera clara y responsable. Hoy quiero hablar sobre la importancia de nuestra carrera y cómo comunicólogos, específicamente los medios tradicionales, como la radio y como el podcast, como medio emergente, podría transformarse en un competidor o incluso en un complemento de la radio tradicional. Uno de los temas que más me interesa dentro de mi carrera es la evolución de los medios de comunicación tradicionales como la radio y su relación con los nuevos formatos digitales, como es el caso del podcast. La radio ha sido durante décadas un medio fundamental para conectar a las personas con la información, el entretenimiento y la cultura. Su alcance global y su capacidad para transmitir en tiempo real lo convierte en un medio inigualable. Además, tiene un toque bastante único y especial. La voz en vivo genera una conexión emocional inmediata con la audiencia y es algo que es difícil de poder replicar por otro medio de comunicación. Sin embargo, con la llegada de Internet y las plataformas digitales, ha surgido un fenómeno que está transformando la forma en la que consumimos este contenido, que es el podcast. Este formato, a diferencia de la radio tradicional, no depende de horarios establecidos ni de la necesidad de estar sintonizando una estación de forma continua. Los podcasts permiten a los oyentes acceder a contenidos en un momento deseado, ¿no? En el momento en el que ellos lo necesiten. El podcast ha ganado una popularidad que no solo es porque ofrece un formato de baja demanda, sino porque también permite una mayor especialización y personalización del contenido. En la radio, si bien existen programas de forma nicho, la naturaleza masiva de la audiencia dificulta una conexión tan directa con grupos específicos. En cambio, en el podcast pueden ser altamente especializados, dirigidos a audiencias muy concretas con intereses particulares. Pero, ¿esto significa que el podcast podría reemplazar la radio? Personalmente creo que no, aunque el podcast ofrece varias ventajas de accesibilidad y que lo podemos escuchar en diferentes horarios, pues creo que el radio siempre va a ser la reina de la comunicación. Además, la radio tiene una gran ventaja de conectar de forma emocional, escuchar una transmisión en vivo, especialmente en una estación de radio que se ha ganado la confianza de la audiencia, crea una sensación de comunidad y cercanía que es difícil de igualar. Por otro lado, en el podcast se ha destacado en ofrecer una experiencia más personalizada, como lo comentaba, con su capacidad para crear series y temporadas de contenido, permite desarrollar historias, relatos
que pueden ser mucho más profundos y detallados. Además, su formato permite la posibilidad de escuchar a una audiencia global, lo que permite ampliar significativamente el alcance de los creadores de contenido. Por último, creo que en lugar de ser competidores, la radio y el podcast pueden ser medios complementarios y, bueno, se pueden promover mutuamente. De hecho, algunos programas de radio, como es mi caso, se están adaptando a su formato para poder incluir episodios en el podcast, lo que permite a sus oyentes seguir el contenido en forma diferida y al mismo tiempo en forma en vivo. En definitiva, tanto la radio como el podcast tienen características únicas que los hacen valiosos en su propio contexto. Mientras que la radio sigue siendo insustituible en su capacidad de transmisión en vivo y en la cercanía emocional que crea con la audiencia, el podcast está ofreciendo una nueva forma de consumir contenido, con mayor flexibilidad, especialización y accesibilidad. Como futuros comunicólogos, creo que el reto será comprender cómo estos dos medios pueden evolucionar y complementarse en un futuro, aprovechando sus fortalezas y adaptándose a las nuevas demandas de la audiencia.